Lo hemos estado mencionando en el transcurso de la tarde. El gobierno confirmó 45 nuevos casos de coronavirus en Chile, con lo que la cifra total aumenta a 201. Se espera que el pic de la enfermedad se registre a fines de abril y comienzos de mayo. Para hablar del tema y responder todas las preguntas de nuestros televidentes, tal como lo hicimos el día de ayer, tenemos el hashtag Noticias24 para que nuestra experta, la doctora que nos acompaña hoy día, Mercedes López, médico especialista en inmunología, le responde a ustedes. Mercedes, doctora, bienvenida aquí a Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes. Doctora, lo conversamos en la previa de la entrevista mientras escuchamos a Kevin Felgueras en el Congreso. A ver, se han adoptado medidas, pero a su juicio todavía falta, ¿no? Todavía falta de extremar un poquito más las medidas para frenar los casos, el aumento de casos que hemos visto en las últimas horas. Yo creo que lo más relevante en este minuto es hacerse cargo de lo que ya ha propuesto la presidenta del Colegio Médico, y es fundamentalmente extremar las medidas de aislamiento social. Es decir, nosotros deberíamos entrar en un proceso en el más corto plazo de quedarnos en nuestras casas. Cuarentena total. Cuarentena total, sí. Y para eso obviamente lo que tiene que haber es un plan, porque no basta con decir nos vamos todos a la casa, sino que se requiere de apoyar a los sectores que son que se van a ver claramente dañados con una situación como esta, que son fundamentalmente trabajadores informales, que son muchos dueños de casa o jefes de hogar, que fundamentalmente hacen un trabajo diario, ¿cierto? Y que el no trabajar significa ningún ingreso. Eso se deberán tomar las medidas para que tener el menor impacto posible en ese porcentaje de la población, que es muy, muy importante. O sea, no basta con el tema de suspender clases, suspender universidades, las medidas que han tomado algunos municipios de cerrar centros comerciales, lo escuchamos recién del alcalde de Santiago, cerrar bares y discotecas en la noche. No basta con eso. O sea, yo creo que lo importante es entender el siguiente concepto: el virus se mueve con nosotros. Mientras nosotros no estemos moviendo, el virus se mueve. Si nosotros paramos, el virus para. Pero para que esto sea efectivo no pueden haber medidas por un lado unas, por otro lado otras. Ayer yo estaba fuimos a la universidad cerró sus actividades, teníamos que hacer las últimas cosas, y cuando me devuelvo estaba todo lleno, el metro lleno, las calles llenas. Entonces se requiere tener un plan ordenado, que ordene y que permita que la población pueda irse a sus casas, aislarse, que es lo más importante en este minuto. Doctora López, vamos recogiendo algunas dudas de nuestros televidentes. Aquí nos escribe Rolly Cortés Jopia. Hola, trabajo en la minería, turno 4x4, también hay grupo 7x7, 7x7 en los bronces. ¿Qué pasará con los que trabajamos en faenas mineras? Acá en total somos como 4.000 personas de diferentes lugares, todos viajan. Ese tipo de coyunturas, ¿qué recomienda usted? Lo que pasa es que uno tiene que tomar algunas medidas que significa, y también lo dice el informe del Colegio Médico, derechamente que hay ciertas ciudades que deberían ser cerradas, entre ellas Santiago. Y evaluar la progresión que está teniendo casos en otros lugares. Hasta ahora lo que vemos es que la infección está concentrada fundamentalmente en Santiago, y por lo tanto es ahí donde hay que tomar las medidas más urgentes. Y yo insisto en eso, que significa que hacer una cuarentena total y permanecer aislados por lo menos durante 2 semanas. Doctora, me escribe una colega aquí del canal que está muy preocupada por sus papás. Me dice textualmente, por ejemplo, mi papá es diabético, operado de cáncer, fumador, quiere salir a pasear en bicicleta o caminar. ¿Qué se le dice derechamente, qué se le dice a esa gente porfiada? Yo creo que el mensaje fundamental es que lo que nosotros hagamos no solamente impacta en nosotros mismos, sino que también en los demás. Yo creo que el problema más grave que hemos tenido en Chile, y que se ha venido discutiendo antes de la pandemia con coronavirus, es que nosotros olvidamos que no somos unidades aisladas. Sobre todo en esta coyuntura. En cualquier coyuntura, sí. Nosotros no somos unidades aisladas. Nosotros, nuestro bienestar depende del otro, de una sociedad robusta y del medio ambiente. Entonces nosotros vamos a estar sanos y bien cuando los otros estén bien y sanos. Y por lo tanto esa interacción, esa idea es que, mira, yo me enfermo y a mí no me importa. Bueno, si tú te enfermas, se enferman otros también.
Y eso es súper importante. O sea, de esta salimos entre todos. De esta salimos entre todos, y de esta lo fundamental es la solidaridad, es el trabajo en conjunto, y de manera muy relevante es que de una vez se entienda de que el sistema de salud público chileno, que está muy debilitado debido a la falta de recursos, debe ser apoyado, porque el 80% de la población chilena, el 85% de la población chilena se atiende en este sistema de salud. Lo que hoy día hagamos va a hacer que nuestro sistema de salud pueda soportar la ola de infectados que se viene, y eso es vital. Doctora, seguimos recogiendo opiniones de nuestros televidentes que nos hacen llegar a través del hashtag Noticias24, nos pueden seguir escribiendo, preguntas, sugerencias, dudas. Aquí la doctora López nos está aclarando un poco el programa. A ver, ¿cuánto duran las mascarillas en tiempo? Es un tema bien... Primero en eso, mira, las mascarillas no tienen ninguna utilidad para protegerse de la infección. Las mascarillas tienen utilidad en cuanto son usadas para proteger a los otros. Es decir, una persona que tiene síntomas y por lo tanto el enfermo debería usar mascarilla, y no cualquiera. Se tienen que usar mascarillas que sean capaces de frenar la expansión. Y ahí yo quiero de nuevo ser muy clara en el sentido de que las mascarillas tienen que ser reservadas para las personas que sí lo necesitan. Enfermos crónicos, inmunodeprimidos, y para el personal de salud. Ya estamos viendo en la experiencia italiana que insumos básicos están faltando en los hospitales, y ahí sí se requiere el uso constante de mascarilla y su recambio. Por lo tanto, y como ha salido en múltiples informes, el uso de mascarillas masivo de la población... Ni siquiera en el metro, por ejemplo. Lo que sucede es que el uso de la mascarilla te da un falso sentido de seguridad. ¿Sí? Y la mascarilla hay que saber usarla. Es típico, yo lo he visto en el metro, sacársela, y los sujetos que están con mascarilla se la acomodan, y esto, solamente el trasladar la mano hacia la cara aumenta las posibilidades de la infección. Por lo tanto, a mí me parece que el uso de mascarilla le da a la gente la sensación que está protegida, cuando realmente hoy día sabemos que lo principal para proteger a las personas es disminuir su movilidad. Doctora López, seguimos revisando más consultas, más preguntas, más dudas. Hashtag Noticias24. Ahí nos pregunta aquí en el monitor, no tengo muy bien se llama Oscar Sosa, sí. ¿Se pasa el virus a través de la ropa? La pregunta, si es así, ¿cuánto dura el virus al aire en la ropa? A ver, la verdad es que existe información controversial de cuánto dura el virus vivo en la ropa o en las superficies. Por lo tanto, lo más relevante en este sentido es, de nuevo, evitar el movimiento, evitar la exposición. De nuevo, yo creo que, claro, cuando uno dice, mira, cuánto dura en el plato de comida que me están sirviendo en un restaurante, etcétera, de nuevo como que desviamos un poco la discusión de lo fundamental, que es que hoy día nosotros tenemos que disminuir la movilidad de los chilenos y que la mayor parte de nosotros esté en sus casas por lo menos durante las próximas 2 semanas. No es que el juego de la plaza, que la mascarilla, no, que la ropa, quédese en su casa, y el gobierno tendrá que tomar las medidas necesarias para que aquellos trabajadores, que es un problema real, que dependen de que diariamente salgan a trabajar, tengan las medidas necesarias y suficientes para que puedan enfrentar una situación de este tipo. Si no, nos vamos a enfrentar muy prontamente, y por lo menos hoy día se hizo un conversatorio en la Escuela de Salud Pública, que yo lo escuché para poder venir para acá, y me quedó absolutamente claro que la indicación absoluta es de permanecer en las casas y mantener los servicios más básicos funcionando. Doctora, cuán importante es saber de los que saben, escuchar a los que saben, porque realmente uno está muy... en estos días, con las redes sociales, estamos muy ahí expuestos a falsas informaciones. Sigamos revisando otras preguntas. Son respuestas muy útiles en momentos en que la información obviamente comienza a complicar. A ver, nos pregunta Maite, ¿cómo puedo prevenir el contagio si yo estoy en cuarentena y mi esposo sigue trabajando y rodeado de mucha gente en un lugar cerrado?
Como que volvemos al punto. Claro, ¿no? o sea, el virus tiene un problema, este coronavirus especialmente, tiene un problema de que es altamente contagioso. Lo primero que tiene que entender la población es que todavía no tenemos todos los antecedentes necesarios para entender la biología del virus. Es un virus nuevo, no como la influenza, el sincicial que se conoce. Exactamente, no entendemos muy bien todavía cuál es la respuesta inmune que los individuos montamos contra el virus. Lo que sí sabemos es que es un virus altamente contagioso. Y eso es lo que está determinando el problema del virus, ¿no? Más que nada eso, es la capacidad que tiene de infectar a gran cantidad de la población, y por lo tanto el número de sujetos que van a hacer complicaciones también es muy alto, no porque el virus sea particularmente letal, sí, sino porque la cantidad de infectados es muy grande. Y aquí de nuevo quiero retomar el tema sobre las lecciones que tenemos que tomar de esta pandemia. Y una de las principales lecciones que tenemos que tomar es el sentido de que somos una comunidad y de que tienen que haber ciertas cosas o ciertos derechos que son inalienables para toda la población y que deben ser dados en el más alto estándar posible. Y uno de esos es la salud. Desde el aparato público. Desde el aparato público. Bueno, recuerdo un poco las palabras los últimos días del presidente francés, Emmanuel Macron. Por supuesto, aquí como nunca la salud pública, la importancia de la salud pública ha quedado de manifiesto. Por supuesto, y lo que uno debería esperar en este minuto es que el gobierno tome prevenciones de fortalecer la salud pública de todo el país, y de alguna manera también, y yo aquí lo digo responsablemente, de alguna manera también tomar cierto control de la salud privada. Nosotros tenemos que tener algún nivel de gestión centralizada de las dos salud que tenemos. A pesar de que la salud pública es la que atiende la mayor cantidad de la población, tenemos un sector que es altamente tecnologizado, que atiende a un porcentaje mucho menor de la población y que de alguna manera debería ser incluido en esta gestión centralizada. Ahora, lo que sí aquí yo tomo un resguardo, porque eso no significa que el gobierno compre prestaciones al sector privado. Lo que yo estoy diciendo claramente es que el gobierno de alguna manera tiene que ocupar, desde el punto de vista del bien común, las camas y los lugares que la salud privada hoy día tiene. Doctora, nos pregunta mucha gente, han caído muchas preguntas a través de redes sociales, #Noticias24, seguimos revisando las dudas. Aquí, por ejemplo, Juan Antonio nos pregunta, ¿es necesario colocar alcohol o gel en las botoneras de los ascensores? En general, el alcohol gel, el alcohol y el cloro son los elementos que son más útiles para eliminar el virus de la superficie. Sí, es necesario. Es necesario. En los edificios deberían limpiarse constantemente las manillas que toma la gente. ¿Y eso constante es cada media hora, cada una hora? Dependiendo del flujo del uso de la gente. O sea, en un contexto de aislamiento ese uso debería ser bastante menor. Lo más bajo posible. Seguimos revisando otras preguntas que nos están llegando a través de redes sociales, sus preguntas, sus dudas. Mario Salcedo, ¿un infectado puede, doctora, no presentar síntomas durante los primeros 14 días de cuarentena? Por supuesto, la mayor cantidad de los pacientes infectados no presentan síntomas de la infección, o los síntomas son muy leves y se confunden con muchas otras cosas. Ese es uno de los problemas que tenemos. La cuarentena está dada fundamentalmente porque durante ese periodo los individuos están infectando a pesar de que no tienen síntomas. Seguimos revisando otras preguntas, caen muchas preguntas. Si la gente en verdad tiene muchas dudas, está complicada. Obviamente aquí falta información certera como la que nos provee la doctora López. A ver, Eva Luna dice, mi padre es chofer de micro y quería preguntar cómo se podría prevenir de eso. Es crónico, hipertenso y diabético. ¿Algún consejo? La empresa que contrata al padre de la persona que consulta debería mandarlo a su casa, porque él es una persona de riesgo de contraer la infección. Como se ha hecho en aparatos públicos en nuestro país, en otras partes del mundo, adultos mayores. De nuevo volvemos a la misma situación. A la primera discusión. La única forma eficaz de prevenir que tengamos nuevos casos, que en el fondo la síntesis de esto es: tenemos que aplanar la curva de nuevos casos.
tenemos que de alguna manera aplanarla. Fíjate que en más o menos 8 días que Italia ha estado en total aislamiento, recién al 8º día han logrado empezar a contener, a aplanar la curva de nuevos casos. La mortalidad obviamente sigue disparada, pero por lo menos ellos lograron hacer eso en los últimos días. Doctora López, seguimos revisando consultas, preguntas, dudas, sugerencias. A ver, nos escribe aquí, estoy tratando de ver el número, porque los monitores acá están un poquito lejos, no veo el nombre. Bill Cavizna nos pregunta, hago capacitaciones 1 a 1 en diferentes empresas. ¿Debería quedarme en casa o por ser menos de 50 personas estamos a salvo? Todas esas actividades deberían ser suspendidas. Ya, no por el hecho de que sean 50 personas menos, más, si yo tengo o estoy frente a público y que va rotando constantemente, fuera. Sí, son actividades que no son necesarias en este minuto, que pueden hacerse ocupando algunas tecnologías y no es necesario. Esa persona la van a obligar a trabajar. De nuevo, si estamos en una situación en la que la sociedad completa está requiriendo que el gobierno central tome medidas, las empresas deberán subordinarse a lo que el gobierno central decida. Y por eso, tanto la presidenta del Colegio Médico como las sociedades médicas han insistido en la necesidad de que el gobierno, en el más corto plazo, tome medidas para que la población permanezca en sus casas. Y esas medidas no solamente es permanecer en sus casas, sino que de nuevo es asegurar que los trabajadores y la gente más vulnerable, la gente más pobre, pueda tener estos 14 días o este periodo que en algunas partes incluso están pensando en mucho más tiempo, se pueda realizar en las mejores condiciones posibles. Sí, porque muchos dicen, a ver, mi negocio se puede caer, pero hay algo más importante que es la vida, en el fondo. Claro, y se tendrán que tomar las medidas, ya en el país europeo han empezado a tomar medidas de no cobrar las cuotas de los créditos, no cobrar la hipoteca, entender que esta es una emergencia y que debemos asumir y que debemos tener las medidas para que esto no se transforme en la situación que está viviendo Italia o Francia. Doctora, seguimos revisando las dudas de quienes nos están viendo a través de nuestro canal 24 horas, aquí hashtag noticias24. A ver, ahí nos escribe, sigo con la dificultad, señor director, Quilpué en general se llama, ¿no? Sí, ¿cree usted que los protocolos tendrían que haber sido a fines de febrero, ya que todos los casos ocurrieron 15 días después, justo el tiempo que esta enfermedad se propagó? Y lo otro, ¿el alcohol gel en exceso es dañino para la piel? Bueno, yo pienso que efectivamente debieron de haberse tomado algunas medidas con anterioridad, es lo que se ha dicho en todos los espacios. Sin embargo, yo creo que hoy día lo más importante no son las medidas que no se tomaron, sino las que tenemos que tomar ahora. Lo más importante hoy día es tomar las medidas que ahora se tienen que tomar y no retrasarlas. El alcohol gel es un desinfectante que es muy inocuo para la piel, no produce mayores problemas y por lo tanto debería ser una de las cosas. Pero siempre se dice que el agua con jabón el agua con jabón, porque además tenemos el problema que ya alcohol gel no queda en casi ninguna parte. Se puede hacer, hay algunos tutoriales que indican cómo hacerlo, es efectivo así como se están indicando, pero obviamente la idea es tratar de utilizar estos desinfectantes, agua y jabón, como tú dices. Doctora Mercedes López, seguimos revisando dudas. Esto es como un consultorio. Sí, parece. Esto es como, recuerda, televisión noventera. Ya, Manuel Castillo nos pregunta, los cajeros de banco, información muy útil, doctora, ¿los cajeros de banco están expuestos con los billetes, por ejemplo? Sí, porque el virus permanece en las superficies, como te decía. ¿Es de estos polímeros de plástico o de papel algodón? Todavía no existe claridad así a ciencia cierta cuánto tiempo dura el virus, porque depende de las condiciones, de la humedad, de la sequedad, pero permanece varias horas en la superficie. Por lo tanto, los cajeros deberían usar guantes, por supuesto, y lo más importante, no sacan nada con usar guantes si hacen esto. ¿Sí? Guantes e impedir, manito abajo. Seguimos revisando más consultas de las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de noticias, a través del hashtag noticias24, preguntas, sugerencias, ahí estamos. A ver, el nombre, si me ayuda, señor director, Ale Araya, sería: estoy embarazada con controles en alto riesgo por hipertensión, estoy trabajando normal con esta condición, ¿soy parte del grupo de riesgo del COVID-19?
Los grupos de riesgo fundamentales son las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas. Por lo que veo, es muy difícil con la información que ella me da, porque está en un límite, saber si ella corresponde a los grupos de riesgo o no. En el caso de influenza, sí. En el caso de influenza, sí. Ahora, no hay influenza ahora, eso es importante. Ahora se está iniciando, la influenza todavía no ha llegado a nuestro país. De nuevo, volvemos a lo mismo. En una situación como esta, en la cual ya tenemos una fase 4 de la infección y expansión comunitaria, lo más importante es protegernos todos, no solamente a los sujetos de alto riesgo. Revisamos la pregunta ahora que viene, son las 18 horas con 26 minutos. Seguimos respondiendo dudas de nuestros telespectadores. Esta pregunta es Mangavid. ¿Cuál es el tiempo en que demoro en contraer el virus hasta que se presentan los primeros síntomas? Por lo menos el tiempo también es variable, entre 5, 8, 14 días es lo que ha estado más o menos entre 8, por eso la cuarentena es de los 14 días. Por eso la cuarentena de los 14 días, exacto. Ya, esos son plazos bien importantes a tomar en consideración. Hay algunos pacientes que empiezan los primeros síntomas a los 5 días post-infección, otros a los 8 y los más tardíos a los 14 días. Sí. Ahora, otra cosa importante es que aquellos pacientes que se recuperan de la infección, por la experiencia que nos están indicando los investigadores chinos, siguen contagiando, por lo tanto, una vez recuperados, tienen que hacer cuarentena de 14 días. Hay algunas informaciones de que esos sujetos, algunos de ellos, un porcentaje menor, están volviendo a reinfectarse, pero la verdad es que todavía no tenemos suficiente evidencia. Virus nuevo. Exactamente. Sí. Seguimos revisando otras preguntas. Aquí a la doctora, inmunóloga, médico especialista, Mercedes López. A ver. Hola, mi mamá trabaja en un hospital y hay muchos funcionarios con posibles contagios. ¿Qué se debería hacer en este caso? ¿El hospital debería estar en cuarentena o solo las áreas afectadas? Estamos hablando de un lugar especial, como un hospital. En general, los protocolos que se están siguiendo es que los pacientes que son contactos o están infectados hacen cuarentena, aunque sea personal de salud, obviamente, con mayor razón. Porque ese hospital, la infraestructura... O sea, los hospitales tienen protocolos de limpieza de áreas. No es solo, o sea, no es el primer virus que hay, ni hay protocolos diarios. Entonces, el mensaje es la persona. Si la persona, si hay contactos directos con pacientes infectados, los hospitales tienen las instrucciones para que las personas hagan cuarentena, aunque sean personal de salud. De hecho, tenemos varios médicos que están en cuarentena ahora. Hashtag Noticias 24, seguimos, doctora, revisando consultas, dudas. A ver, aquí nos escriben, mi hija está resfriada, con tos y flemas, pero sin fiebre. ¿Debería llevarla al médico? La indicación hoy día es que el manejo de todos los síntomas respiratorios leves sean manejo domiciliario. En la casa. Lo que no debemos hacer es hoy día ir a los consultorios e ir a los hospitales, no solo porque se puede infectar, sino porque además presiona al personal de salud, que hoy día ya está sumamente presionado. Nosotros tenemos que proteger a nuestro personal de salud, no solamente médicos, no solamente enfermeras, los auxiliares que atienden a los pacientes, están sometidos a largas jornadas de trabajo, están sometidos a una gran cantidad de pacientes que deben ver, están sometidos a cumplir reglas estrictas en caso de tener pacientes infectados. Por lo tanto, el que nosotros vayamos innecesariamente, de nuevo, no solamente es un riesgo para nosotros, sino que también para otros. Y de nuevo quiero poner, o sea, hoy día es el momento de pensar de que no estamos solitos. Seguimos revisando preguntas, sugerencias, consultas, dudas. Obviamente que la ciudadanía está preocupada. ¿Con qué material o tela se pueden reemplazar las mascarillas? Ya que se ven varios videos de, por ejemplo, toalla nova, que se pueden juntar 4 toallas novas dobladas con elástico y armar... No. O sea, en situación extrema uno podría extremar las medidas, pero de nuevo, quédese en su casa. Si usted está sintomático, si usted tiene síntomas respiratorios, quédese en su casa. Si usted no tiene que salir, no salga. Sobre todo adultos mayores. Todos, a esta altura, en etapa de infección comunitaria, todos deberíamos salir de nuestros hogares cuando sea estrictamente necesario. ¿Y la persona que tiene que ir a trabajar? De nuevo, el gobierno al más breve plazo debe tomar medidas para impedir que esto siga aumentando, y la medida más obvia es que nos quedemos en nuestras casas.
Seguimos revisando más preguntas, doctora. Si revisáramos aquí Twitter, pero caen las preguntas cada segundo, la cantidad de dudas es impresionante. ¿Es posible que si una persona que tiene el virus y fume, al tirar el humo, contagie a los demás nivel de duda? A ver, el virus se contagia por lo que se llaman gotitas de flúor, es decir, nosotros cuando hablamos, en este minuto yo estoy esparciendo gotitas que pudieran, en el caso de yo estar infectada, expandirse por la habitación. Así que no es el humo. Ahora, a ese respecto, la idea es que aquellos sujetos que son fumadores dejen de fumar, porque el tabaco es una condición de riesgo para la infección. Doctora Mercedes López, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia, por responder tantas dudas, información tan necesaria durante esta coyuntura en que, como usted decía, hacer ciudadanía, que esto salimos entre todos y sobre todo con información certera y oportuna. Muchas gracias. Yo quisiera agregar que por favor la gente lea las instrucciones que están emanándose hoy día del Colegio Médico. Se hizo un trabajo. Colegiomédico.cl, por ejemplo, ahí está la información. Ahí está la información, se le entregó estas medidas, estas sugerencias al gobierno. A mí me parece, y es la opinión también de los expertos, que son las medidas más adecuadas para enfrentar muy prontamente esta crisis. Doctora López, muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por invitarme.